Ok, entonces ahora ya comenzando con el primer tema que vamos a ver el día de hoy, que es tipos de investigación. Nuevamente agradecer a todo el equipo de la UNTRAN de investigación que son los responsables justamente para que se haya desarrollado esta temática. Entonces vamos a empezar hablando un poco de los tipos de investigación y estamos acostumbrados a ver un poco en tipos de investigación la clasificación de acuerdo al diseño de investigación científica. Y esto depende mucho de los autores con los que nosotros estemos trabajando, de algunas de las características que ellos consideran que son relevantes como para poder ver la investigación. Pues tenemos aquí la clasificación clásica, es dada por Sampieri, uno de los autores base en lo que es metodología de investigación, y él clasifica la investigación de acuerdo a experimental, no experimental. Si es no experimental, él la clasifica en subtipos, etcétera. Si es experimental, él la clasifica de otras estrategias. Nosotros consideramos que sí es una clasificación completa, pero como les quería mencionar, esto puede variar y estar en función desde, por ejemplo, el objetivo de la investigación científica, donde se lo clasificaba como básica o aplicada, de acuerdo al nivel de investigación que se esté realizando. En este caso estábamos hablando de diseños que podían ser descriptivos, comprobar hipótesis. Hay clasificaciones específicas dentro de lo que son los estudios epidemiológicos, como descriptivos, transversales, longitudinales, inclusive dentro de lo que son también investigaciones sociales. Y otros criterios de clasificación también que los pueden subdividir en observacional, retrospectivo, longitudinal. Para este curso nosotros vamos a mantener una clasificación como es esta de tipos de investigación, de acuerdo a los siguientes factores: de acuerdo al objetivo, tratamiento de los datos, el lugar, tiempo de ocurrencia, análisis y secuencia del estudio y el nivel de la investigación. Así que en esta parte inicial vamos a intentar caracterizar con ejemplos estos diferentes tipos de investigación. Así que agárrense fuerte que vamos a comenzar. Según el objetivo del estudio o el objeto del estudio, se puede clasificar a la investigación en tres niveles: básica, aplicada o clínica y translacional. Estas dos últimas realmente tienen una línea muy tenue que las divide entre lo que es aplicado y lo que realmente es translacional. Y en muchos de los autores que ustedes pueden llegar a leer, lo consideran como si fuera solamente una categoría. Primero, la investigación básica tiene como objetivo buscar nuevos conocimientos, hacer una pregunta en algún campo de investigación e intentar responderla sin que se necesite o en ese momento en que se esté realizando la investigación se considere la búsqueda de un fin práctico. Ya en el caso de la investigación aplicada y transnacional, el objetivo es realmente intentar resolver un problema. Es esta la base de la pregunta sobre la cual el investigador basa su estudio. Como ejemplo de investigación básica, nosotros podemos mencionar un ejemplo dentro de lo que es el descubrimiento del electrón. El autor responsable por esto, que es J.J. Thomson, inclusive en 1897, él justamente empezó a intentar describir, él intentó empezar a describir cuáles eran los fenómenos por detrás de estas transferencias de emisiones que se llamaban en su momento y que no sabía exactamente cuáles eran los responsables dentro de estas partículas que se habían o no se habían descrito en su momento y que podrían ser los responsables justamente por la emisión de luz y emisión de otras fuentes de onda. Entonces, justamente en este momento es donde se hace el descubrimiento del electrón. Pero la aplicación del descubrimiento de la partícula y lo que ha conllevado inclusive a las aplicaciones, como actualmente lo es, que es el uso en imagenología de todo este proceso de bombardeo de electrones sobre una superficie específica para que se puedan registrar imágenes, son la base de la generación de los rayos X. Pero en su momento, quien estaba descubriendo los electrones no estaba postulando trabajar para eso. Él solamente quería entender qué es lo que pasaba con este fenómeno de partículas, emisión y luz. Pero este es un ejemplo del objeto de estudio básico. Fue responder una pregunta y después, a posteriori, se vieron que podía tener varias utilidades.
Perfecto. Ahora vamos a hablar de la investigación aplicada. Como les mencionaba, la investigación aplicada transnacional, que habla de que muchas veces estamos intentando generar un trabajo de investigación en función a una respuesta que pueda responder preguntas y aplicarse inmediatamente, eso es muy difícil de definir. Generalmente esto es más difícil de definir cuando se hace una investigación y los resultados acaban teniendo una aplicación relativamente inmediata. Pero en algunos casos, como les había mencionado en el ejemplo anterior, pues este no es la situación. Era solamente responder una pregunta. Pero en estos, como los mencionaban ayer en algunos de los ejemplos del premio Nobel, aquí tenemos un lugar donde la línea fue bastante difusa, justamente porque el descubrimiento de las moléculas que estaban asociadas a la señalización de los procesos cancerígenos en nuestro sistema inmunológico. Este fue un descubrimiento inicialmente básico, pero posteriormente, justamente como estaba vinculado a una enfermedad como el cáncer y que afecta a una tal cantidad de personas, se vio inmediatamente de intentar buscar una aplicación, que era la generación de estos medicamentos inmunomoduladores que podrían estar ayudando a resolver o disminuir la progresión de los casos de cáncer. Entonces, sí se puede observar que en algunos casos la investigación básica tal vez no genere un producto en ese momento, sí en el futuro, y cuando se genera un producto inmediato, pues también acaba transfiriéndose para aplicada. Uno de estos ejemplos que nosotros nos gusta mencionar cuando estamos hablando de investigación aplicada y transnacional es justamente un estudio realizado por un grupo de colegas del Brasil, los cuales trabajaban con una enfermedad infecciosa completamente diferente, que era el dengue. Y ustedes saben que el dengue tiene un componente hemorrágico bastante fuerte. Entonces, este grupo se caracterizó por estudiar muchísimo plaquetas, factores de agregación y coagulación. Y cuando tuvimos la situación del COVID el año pasado, que fue la más grave y empezó a azotar realmente a grupos muy, muy vulnerables, aún lo sigue haciendo, este grupo empezó a transferir los conocimientos que ellos habían aplicado hasta ese momento en una determinada enfermedad, empezaron a transferir para COVID y utilizaron diferentes mecanismos que ellos ya habían implementado para traducir y transferir justamente en el contexto del COVID y del SARS-CoV-2. Y de esa manera ellos han podido realizar nuevos hallazgos en los cuales han caracterizado moléculas específicas dentro de la cascada de coagulación y mediadores inmunológicos que son predisponentes de activación de plaquetas y que también contribuyen con procesos de agregación celular, que esto ha permitido dar una descripción inicial de esto que estaba sucediendo en las personas que estaban acabando afectadas por COVID y su forma grave. Claro, posteriormente esto ha llegado ahora a la aplicación de este conocimiento y la traducción en la búsqueda de componentes que podrían venir a bloquear estas vías de señalización. Entonces, este es un ejemplo donde un conocimiento que se había generado de una base se aplica justamente en un contexto de enfermedad y actualmente en la búsqueda de los medicamentos ya se traduce en una necesidad real. Entonces, este es un tipo de investigación aplicado y translacional también. El siguiente tipo de investigación se puede clasificar en función a los tratamientos que se dan a los datos. Y las dos divisiones particulares que tenemos es investigación cuantitativa y cualitativa. Muchos han debido conocer esto de que, por ejemplo, la investigación cualitativa está más aplicada en campos de las áreas de las ciencias sociales, justamente por la naturaleza interpretativa y las herramientas también que se pueden utilizar en estos métodos de investigación. Ya cuantitativa, como su nombre lo indica, tiene como objetivo además mensurar, medir, cuantificar los fenómenos, utilizar pruebas estadísticas que me permitan hacer comparaciones, inferencias, y uno no excluye al otro. Se pueden tener abordajes que sean mixtos, tanto con investigación cuanti y cualitativa, o se puede tener apenas solamente uno de ellos, ¿no? Uno de los ejemplos de investigación cualitativa que nosotros les damos fue justamente el que se utilizó en un estudio de caso de la empresa Lego. La empresa Lego estaba teniendo una serie de dificultades en mantener sus ventas, en mantener su preponderancia dentro del
del área en el cual se desempeñaba, y justamente para rescatar a la empresa es que se decidió hacer una investigación también con enfoque cualitativo, donde se hicieron grupos focales, entrevistas semiestructuradas, se hicieron entrevistas también entrevistas abiertas a las personas, al personal de la empresa, a las personas que también utilizaban el producto, y en base a este enfoque cualitativo les ha permitido a ellos describir y ver cómo percibían los clientes el servicio que ellos daban, cómo podían satisfacer mejor a su grupo objetivo, que eran los niños, con sus juguetes, y qué mejor el público, qué es lo que ellos querían dentro de cómo la empresa podría satisfacer sus demandas. Entonces, estos análisis de percepción les han permitido hacer una recuperación dentro de lo que es el mercado y mejorar, ¿no? Entonces, este es un tipo de investigación cualitativa. El estudio cuantitativo, como lo hemos visto, lo vamos a ir detallando a lo largo de nuestros otros tipos de investigación. Otra estrategia de dividir el tipo de investigación es en función al lugar donde se realiza. Y como les menciono, puede ser híbrido, no solamente uno o el otro. Podemos tener investigación de laboratorio, investigación de campo o de terreno. El de laboratorio se realiza específicamente en esta área y donde se tienen que tener condiciones de investigación experimental que sean muy fuertes, rigor específico en la manutención de los equipos, para que se puedan tener condiciones reproducibles a lo largo de las diferentes metodologías que se van a utilizar. Entonces, aquí tenemos una investigación y algunas de las condiciones necesarias para realizar este tipo de investigación de laboratorio. Ya la investigación de campo terreno es justamente que el investigador tiene que trasladarse al entorno natural del fenómeno que él está investigando. En este caso, nosotros estamos viendo un estudio de campo, justamente con fotografías que nos ha cedido Rocío muy gentilmente. Muchísimas gracias, que nos muestra el estudio del hábitat del vector de la enfermedad de Chagas, que es las vinchucas. Entonces, ellos aquí, los investigadores, si quieren hacer una descripción del fenómeno justamente de este vector, cómo se dispersa, cómo se encuentra, qué vive, en qué condiciones, se tienen que trasladar al entorno natural. Ustedes los ven aquí intentando buscar focos de transmisión donde se podrá encontrar al vector que ellos estaban buscando, ¿no? Esto es algo un poco diferente del laboratorio. ¿En qué sentido? Pues tú no sabes qué te vas a encontrar exactamente en el lugar, en el campo en el que tú estás yendo. A veces las herramientas son diferentes, no tienes un control como lo tuvieras en el laboratorio, donde tienes condiciones asépticas, las condiciones ideales, entre comillas, para realizar tu investigación. Entonces, el trabajo de campo tiene y representa dificultades y particularidades que contrastan a veces con la investigación del laboratorio. Podemos clasificar también las investigaciones en función del tiempo de la ocurrencia. Y aquí nos tenemos que imaginar la línea del tiempo como un continuo, y es en este momento donde nosotros vamos a clasificar los tipos de investigación. Desde el momento que estamos, el día de hoy, en este exacto y preciso momento, nosotros podemos o mirar atrás o mirar hacia adelante. Y esto se aplica para definir el tipo de investigación. Si yo miro atrás y empiezo a trabajar con datos que están registrados o que ocurrieron en el pasado, estoy hablando de un estudio retrospectivo. Si de aquí en adelante yo diseño una investigación para que empiece a registrar los hechos o las variables a medida que están ocurriendo, es un estudio prospectivo. De nuevo, no son excluyentes, se pueden tener estudios que hagan un estudio retroprospectivo, que evalúen lo del pasado y también registren lo que está sucediendo en este momento y de aquí en adelante. Entonces, la característica de los estudios en función del tiempo de ocurrencia es justamente el momento en que se recolectan los datos. Y veamos un ejemplo. En un estudio retrospectivo, nosotros que hemos extraído de la revista Infection, de la Asociación Colombiana de Infectología, estamos viendo este trabajo que nos habla de los factores de riesgo en una población rural andina con COVID en un estudio de corte retrospectivo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En realidad, este estudio no estaba diseñado para tratar justamente y evaluar estos factores de riesgo en esta población, pero como por el sistema, por toda la pandemia y por el sistema que tiene el hospital y registros electrónicos, los investigadores decidieron que tenían información que ellos podrían explotar. Entonces, ellos tenían datos
de personas que habían ido al servicio del hospital para ser diagnosticados con COVID durante todo el proceso de triaje serológico, triaje molecular, para evaluar si estaban o no estaban infectados. Y como parte del procedimiento, ellos tienen que responder a una serie de datos que están ya bien establecidos en estos servicios. Entonces, los pacientes que fueron a hacer la investigación de COVID, ellos tenían algunos datos registrados en este sistema. Entonces, los investigadores han aprovechado de esta información que ellos tenían pacientes registrados a quienes les habían tomado las muestras, sabían quiénes tenían COVID, sabían quiénes no tenían COVID, y también ellos sabían todas estas informaciones de los análisis de datos poblacionales, demográficos, porque estaban en su registro. Entonces ellos se han basado en el registro médico que ya estaba, electrónico, que ya estaba previamente alimentado en la base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de esta situación? Pues te permite aprovechar datos que tú ya tengas, que se hayan registrado, y explotar de alguna manera esta información para intentar responder la pregunta que tú te has planteado. El problema es que tú no estás diseñando la investigación en función a lo que exactamente tú quisieras responder. Vas a depender de la calidad en cómo se llenaron estos datos, en cómo se trabajaron ciertas informaciones. Entonces, es viable porque te permite aprovechar lo que tienes, pero en muchos casos la calidad de la información se puede ver comprometida, porque si tú vas a un registro electrónico y le falta un dato, pues la posibilidad de que tú vuelvas a esta persona y le hagas de nuevo las preguntas, pues ya es muy difícil. De esta manera, como estos datos no estaban pensados para una investigación, pues pueden tener errores en el momento de llenado. Sin embargo, como este trabajo nos lo demuestra, no son menos válidos, solamente es importante identificar el tipo de trabajo que se va a realizar para permitir a las personas que están leyendo tu trabajo poder realizar o no inferencias en función a tus resultados. Este trabajo pudo tener una población rural andina del lugar que ellos estaban trabajando en la región del Perú, con algún porcentaje positivo y un número de pacientes negativos, y ellos fueron evaluando algunas comorbilidades y comparándolas entre los grupos. Pero como les mencionaba, esto depende del dato que ellos tenían disponible. Tuvieron 14 personas positivas y 170 negativos. Entonces uno ve que en términos de comparación los grupos tal vez no están exactamente bien equilibrados, pero de nuevo, ellos han aprovechado datos que ya estaban previamente recolectados, que es la característica de un estudio retrospectivo. En este ejemplo de estudio prospectivo, aquí ya existe en este momento un diseño de la investigación donde yo veo qué variables necesito, yo puedo hacer cálculos poblacionales, yo puedo diseñar específicamente qué grupos, subgrupos, si es necesario, en función de mi pregunta de investigación. Esto me permite generar, o por lo menos de inicio, tener una idea de la calidad de los datos y tener datos de la mejor manera posible. Si yo sé que necesito registrar la edad o necesito registrar exactamente la fecha de nacimiento de las personas para mi estudio de investigación prospectivo, pues entonces eso es un requisito y lo voy a llenar en todos y cada uno de los datos. Así yo no tengo información perdida. Y esa es una de las ventajas del estudio prospectivo. Este estudio prospectivo, sin embargo, también hay que considerar algunos otros puntos contrastantes. En este estudio prospectivo que se realizó en Brasil, en Curitiba, Paraná, los investigadores querían evaluar cómo se modificaba los hábitos de consumo de cigarrillo y bebida alcohólica en adolescentes. Por lo que ellos comenzaron, ellos tuvieron una muestra planificada en el cual fue su muestra de base, y a lo largo de un determinado tiempo, que fue anual, ellos hicieron las mismas evaluaciones en esta muestra. ¿Cuáles son lo que yo me refería a estos puntos contrastantes? Si ustedes observan aquí, la muestra inicial fue de casi 800 personas, 800 adolescentes. A medida que fueron pasando los años, hubo una reducción en el número de personas a quienes pudieron hacerles el seguimiento, que estos consideran como pérdida en el seguimiento de la corte, ¿no? Y esto sucede en el primer año de 800 disminuyeron a 473, y ya en el tercer año ellos tuvieron 344 personas. Entonces, sí se puede tener una información con calidad, pero existe la posibilidad de que en el seguimiento se pierdan algunos individuos que están siendo evaluados. Aquí, finalmente, este estudio prospectivo
nos permite mostrar que existen algunas modificaciones en el porcentaje de ciertos comportamientos asociados a consumo de cigarrillos o consumo de alcohol, inclusive, o excesivo o leve, y de esa manera los autores a lo largo de este periodo de tiempo que han evaluado este grupo, nos muestran que los adolescentes sí modificaban su comportamiento y que infelizmente, que estamos viendo en función al aumento de los porcentajes aquí, tienden a dirigirse a un estilo de vida menos saludable, consumen más cigarrillo y toman más alcohol. Este es uno de los resultados interesantes que el estudio nos permite ver. De nuevo, tiene sus datos buenos y tiene sus datos que hay que considerar y tener cuidado para no perderles informaciones. Seguimos hablando de la línea del tiempo. Y aquí en la línea del tiempo tenemos también estudios transversales y longitudinales. Transversal, imagínense, es el corte. Es esta línea que está dividiendo mi tiempo en este momento, en este día, en esta secuencia que yo estoy trabajando. Y el estudio longitudinal, como lo habíamos visto, abarca específicamente a los dos tipos de estudio que vimos anteriormente, al estudio retrospectivo o al estudio prospectivo. Entonces, el estudio transversal está estudiando o realizando una investigación con un corte en el tiempo el día de hoy. El día de hoy yo estoy haciendo esta intervención. Perfecto. El estudio longitudinal ya me permite ver un periodo de tiempo para investigar mi problema y las características. Esa es la diferencia. Entre los ejemplos de estudios transversales, nosotros mencionamos las ferias. En los trabajos de extensión que realiza la universidad, los estudiantes de la carrera de las facultades de ciencias de la salud, ellos salen con la población en determinados días y ellos hacen ferias de salud donde toman datos asociados específicamente a algún tipo de fenómeno, como en nuestro caso aquí estamos hablando de nuestras campañas del síndrome metabólico, donde se evalúan diferentes parámetros, etcétera, pero eso es durante ese día. Entonces, así, solamente nosotros podemos calcular algunas variables como prevalencia. Se pueden aplicar encuestas, exámenes, y es una fotografía, es esa huella digital en ese momento, donde estamos viendo la situación de ese punto de población que estamos evaluando. Pues como les mencionaba, solamente podemos evaluar prevalencia en este tipo de estudios, pero no dejan de ser importantes porque existen limitantes, ¿no? En términos de hacer un estudio que sea longitudinal, con seguimiento en el tiempo, como lo habíamos mencionado. Aquí un estudio longitudinal, que justamente cuenta con los recursos y la capacidad de hacer el seguimiento a la gente a lo largo del tiempo, aquí tiene como objetivo intentar buscar explicaciones a diferentes comportamientos y buscar alguna asociación de causa y efecto. Y en este estudio que les estamos mostrando aquí, justamente, es una evaluación en pacientes que estaban recibiendo quimioterapia por diferentes tipos de cáncer y cómo ellos tenían una perspectiva psicosocial durante la epidemia del coronavirus en el año 2019. ¿Qué es lo que los investigadores han hecho? Ellos han hecho un seguimiento, han seleccionado un grupo de pacientes oncológicos que necesitaban hacerse la quimioterapia. Tenían que ir al hospital. Por eso ellos iban a estar pasando por una situación de riesgo, dado que en el hospital también se tenían pacientes que estaban siendo atendidos por COVID. Lo que ellos querían saber es si este estrés, si esta situación les afectaba de alguna manera a los pacientes que estaban recibiendo el tratamiento por el cáncer. Entonces ellos determinaron 2 periodos de tiempo y lo que ellos pudieron observar eventualmente es que sí existía una correlación entre los diferentes grados de estrés que sentían estos pacientes oncológicos en el primer momento cuando fueron evaluados y que acababa generando niveles de depresión más graves en el segundo momento en el tiempo. Entonces ellos intentaron asociar causa y efecto de diferentes variables a lo largo de un periodo. Hicieron una observación de aproximadamente 6 meses en las cuales siguieron a este grupo poblacional. Entonces, esto nos ha permitido hacer una evaluación un poco más robusta en este sentido, ¿no? Por la recolección de los datos a través del tiempo. Ya finalizando, tenemos investigación según los diferentes niveles, que puede ser exploratoria, descriptiva, analítica, experimental y correlacional. Entonces, hablando principalmente de investigación descriptiva, este es uno de los primeros niveles de investigación, porque justamente se basa en describir un fenómeno.
Es algo que yo estoy viendo, pero no sé qué es lo que está pasando. Y en este punto se encajan los estudios, como los habíamos mencionado, prevalencia, algunos estudios de pruebas diagnósticas, pero principalmente en el área de la salud tenemos los estudios de caso. No sabemos lo que pasa, pero lo vamos a describir. Y aquí tenemos un ejemplo justamente de el año 2019, el año 2020, cuando empezaron a salir los primeros reportes y las investigaciones del síndrome multisistémico inflamatorio en los niños, que se creía hasta determinado momento que los niños no podrían tener unas formas graves de COVID. Sin embargo, aquí se empiezan a mostrar las descripciones de este síndrome, una serie de casos en diferentes publicaciones. Eran pocos casos, no se entendía muy bien lo que estaba pasando, pero ya lo empezaban a describir con sus diferentes variables. Posteriormente, y eso ya son estudios más recientes, se ha llegado a entender qué es lo que estaba pasando. Pero inicialmente el objetivo era solamente describir lo que estoy viendo, lo que está sucediendo, cómo tal vez en este caso se ha hecho el manejo clínico. El siguiente caso de nivel de investigación es explicativa. Y en este caso de explicativa, como lo dice su nombre, yo voy a tener una población a la cual yo voy a someter esta pregunta de investigación. Y para eso, una de las estrategias que yo utilizo es la búsqueda de un grupo de casos que están siendo afectados por esta variable condicionante y un grupo de controles que también estén expuestos a la misma situación, pero que no estén afectados. Y el ejemplo clásico de investigación explicativa, pues es el ejemplo del efecto del cigarrillo en las poblaciones que están afectadas por cáncer o las que no. Lo que nosotros tenemos aquí es el grupo de personas que tienen cáncer de pulmón, casos, y el grupo de personas que no tienen cáncer de pulmón. En rojo nosotros tenemos para ambos grupos quienes fuman y en amarillo los que no fuman. Si yo estoy evaluando mis dos grupos en este diseño, casos y controles, me parecería que yo estoy viendo mayor cantidad de individuos que fuman en el grupo de casos. Pero no sirve solamente yo tener esta apreciación. El estudio de caso control va mucho más allá en términos del análisis estadístico, intentando generar estimativas de predicción o estimativas de riesgo, como es este indicador que es el odds ratio, razón de chance, donde yo puedo realizar cálculos haciendo el contraste de ambos factores, donde en la población afectada es importante que yo evalúe los que tienen cáncer, cuáles son fumadores, cuáles no son fumadores, que es mi factor de exposición, y en la población que no tiene cáncer, evalúo ambos también, quienes fuman y quienes no fuman. Entonces, en el estudio de caso control es crucial que ambos grupos que yo estoy evaluando hayan pasado por esta exposición. Y después de esto se pueden realizar análisis de proporciones, que es una forma básica de comparar en el grupo de fumadores quienes están afectados, en el grupo de no fumadores quienes no están afectados, y crear estimativas de cuál es la posibilidad de que yo fume y tenga cáncer, y cuál es la posibilidad de que yo no fume y también tenga cáncer. Y de esa manera, con estas proporciones, pues yo tengo una razón de riesgo que me dice que casi el doble es un factor de riesgo aproximado del 50% de que una persona, bajo estos datos, que fume desarrolle cáncer. Pues los estudios de caso control me permiten hacer este tipo de situaciones. Yo tenía una variable de exposición en ambos grupos y yo quería ver cómo esta estaba afectando un fenómeno. Entonces, justamente por eso radica en su nivel de explicativo. En el estudio de cohorte, que también se puede evaluar grupos de casos y controles, la diferencia es que yo estoy haciendo este análisis a lo largo del tiempo, como ya lo habíamos mencionado en algunos ejemplos anteriormente. Entonces, es utilizar bajo los mismos criterios de rigurosidad, tener grupo de casos y controles y hacerles un seguimiento a lo largo del tiempo. En la investigación experimental, como su nombre lo indica, este es un tipo de investigación donde yo voy a determinar grupos de control y grupos de estudios, pero en este caso, como investigador, yo voy a ser el responsable por aplicar este factor o esta situación que yo estoy queriendo evaluar. Y posteriormente, a lo largo del tiempo, yo quiero medir el efecto
de este punto que yo estoy interviniendo, donde puedo tener efecto positivo o negativo en mi grupo de estudio o puedo tenerlo en el grupo del control. Y es ahí donde yo hago la medición de las variables. Estas investigaciones experimentales las vemos principalmente en laboratorio, como les mencionaba inicialmente, cuyo objetivo es mimetizar experimentalmente los escenarios reales y las condiciones. Es aislar todas las variables potenciales que te podrían estar generando confusión y explorar específicamente una de ellas o la combinación de algunas variables dependiendo del fenómeno que tú quieras explicar. Entonces, aquí la ventaja es que yo puedo tener un registro cuidadoso, ya sea de diferentes grupos experimentales, sometiéndolos a diferentes estrategias para la observación del fenómeno, para la cuantificación del fenómeno que yo tengo interés. En este caso, aquí estamos hablando de estudios celulares en laboratorio, pero también podemos saltar a modelos animales. Este es un estudio que se está realizando actualmente, que está en fase todavía de ensayos preclínicos. Estamos hablando de modelos animales, donde se ha caracterizado una molécula, un anticuerpo que puede servir como un tratamiento contra el COVID. Entonces, en este caso, aquí se tiene hámsters que a lo largo de un determinado proceso de semanas, ellos reciben la infección por COVID y posteriormente acaban siendo tratados con este nuevo tratamiento experimental y se les hacen en momentos específicos, como son las flequitas rojas, lo que ustedes están viendo, en momentos bien específicos, se les hacen mediciones de anticuerpos para poder ver, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es que aquí se tiene un control de las condiciones experimentales y ver cómo se comportan en este proceso las diferentes variables y todo lo que yo quiero medir con el mayor detalle posible. Esta es la base de la investigación experimental. Y ya para cerrar, lo que ustedes van a ver a lo largo de diferentes tipos de investigación y también lo que les van a ir detallando mis colegas, es muy importante siempre tener presente la reproductibilidad de los resultados. El año 2016, una encuesta de la editora Nature habló con 1.500 investigadores quienes indicaron que de alguna manera ellos habían visto que no podían reproducir resultados de algunos trabajos de investigación y ellos consideraban que eran errores muy fuertes, era una crisis significativa de reproductibilidad y 38% decía que sí, habían algunas situaciones en las que no podían reproducir los datos, pero que no lo consideraban tan grave. En resumen, el 90% de los investigadores en algún momento no puede reproducir los datos que tienen en otros trabajos, que están publicados en la literatura académica científica. Y esto nos lleva a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y lo tienen que tener presente justamente cuando ustedes, como investigadores, deseen describir la información o estén trabajando en las diferentes estrategias para describir lo que están haciendo, cómo lo han hecho, los resultados y ser lo más detallistas posibles para que yo esté indicando a la población que está leyendo mi trabajo que la condición era roja, pero la persona lo interpretó anaranjado porque yo no fui suficientemente clara. Entonces es importante tener este tipo de datos presentes. Les tenemos el link del video que no lo vamos a ver ahora, pero ustedes pueden verlo después si es que les interesa. Y finalmente, siempre recuerden el análisis estadístico. Esta es una deficiencia. Muchas veces el tamaño de la muestra tiene sus limitantes, no hay ningún problema, pero intentemos buscar muestras que sean representativas. ¿Y cuál es el método estadístico más apropiado para yo trabajar mi dato? A ver, existe el que se llama el chi-cuadradismo, que yo voy a utilizar chi cuadrado para comparar todos contra todos, pero eso no es lo que va a resolver. Tal vez no es la mejor estrategia de comparar. Puede ser que en tus datos, como estamos viendo aquí a la derecha, tú tengas 3 diferentes momentos en el tiempo y tengas subgrupos en cada uno de ellos y la complejidad de la comparación entre estos grupos no sea resuelta con solamente un chi cuadrado. Entonces, hay consideraciones que se tienen que llevar adelante para tener el método estadístico más apropiado y que justamente también esto contribuye a la reproductibilidad de la información. Para motivarlos, justamente y complementando con lo que hemos visto el día de ayer, tenemos el ejemplo de esta estudiante de colegio, quien se planteó una pregunta básica, que era justamente el ruido que hacían estos secadores eléctricos de manos
que ella consideraba que estaban, como ellos son niños y se encuentran casi a la misma altura de estos secadores, afectaba en su audición. Entonces ella empezó a plantear, siguiendo el método científico desde lo más básico, tener una pregunta bien formulada, etcétera, etcétera, hasta hacer experimentos guiados por profesores que le permitieron a ella demostrar con datos y inclusive publicarlo en una revista de salud pediátrica de niños, publicar este trabajo donde ella mostraba que sí, de hecho, era estos nivel de decibeles que se estaban generando en estas máquinas secadoras de manos sobrepasaban los permitidos por la ley canadiense, que era de donde se realizó este estudio, ¿no? Entonces esto es muy importante porque nos demuestra que necesitamos, es una buena pregunta, no existen preguntas malas, no existen preguntas ridículas, las preguntas basadas en la observación, como el método científico les ha dicho ayer, les ha mostrado ayer, son importantes y que les sirva de motivación. Se puede realizar investigaciones independiente del tipo de trabajo que ustedes deseen realizar. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, las vamos a ir respondiendo en el chat. Yo le doy paso a Willy, por favor, para que puedas continuar con la presentación. Claro que sí, doctor. ¿Se puede observar? ¿Sí me ayuda? Sí, Willy, estamos bien. Perfecto. Muy bien, entonces, una vez más agradecido por formar parte de este segundo curso introductorio a la investigación científica, y la parte que vamos a tocar se refiere al protocolo de investigación. Vamos a recibir sus preguntas, sus consultas y, bueno, esperemos poder tener el lenguaje más claro posible para poder llevar el mensaje que lleva esta parte de la currícula. Ahí tienen algún correo, que al final también tienen el correo de todos los que forman parte del equipo de investigación, para que también después puedan hacer cualquier consulta tal vez más específica. Pues vamos a hablar un poquito de lo que es protocolo de investigación, algunas definiciones. Y pues en salud, en ciencias de la salud, existen muchos protocolos, ¿no? Que básicamente siguen una normativa regulada por un órgano rector, que es la Organización Mundial de la Salud. Y pues existen protocolos para distintas enfermedades, como tenemos acá un listado aprobado por la OMS sobre prevención y transmisión del VIH, sobre enfermedades laborales, mucho tipo de enfermedades que se presentan en la población y las cuales, bueno, tienen distintos protocolos, los cuales pueden ser aprobados y pueden ser socializados. Pero podemos mencionar de manera general que un protocolo presenta una descripción detallada de un plan, de un objeto de estudio, es un documento científico, y que, bueno, también si lo presentamos a forma de proyecto, puede ser financiado, tiene que ser financiado, y él mismo puede representar una organización, ¿no? Entonces, actualmente vemos distintos protocolos, principalmente de bioseguridad, por el tema de la pandemia, referentes al cuidado que tenemos que tener con el COVID, ¿no? Protocolos de entrada a la casa, ¿no? Con una serie ordenada de pasos. Acá en Bolivia, protocolo para instalaciones deportivas y también protocolos de bioseguridad frente al COVID para lugares o centros de trabajo en varios sectores, ¿no? De manera general podemos referirnos a ellos. Entonces, un protocolo también es conocido como un proyecto, ¿no? Y nos vamos a enfocar principalmente en ese sentido durante la presentación y vamos a ver cuál es su importancia y relevancia. Entonces, este proyecto o protocolo de investigación se concibe como una guía flexible que intenta describir de la manera más adecuada el proceso de investigación. Es decir, tiene como base el método científico. Y es un proyecto que obviamente se tiene pensado ejecutar, pero que tiene que seguir una normativa, una sistemática y una estructura detallada y definida. Este también va a describir de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un texto académico como producto, un texto científico, como puede ser
la elaboración o finalización de una tesis, de una tesina o de un ensayo. Es decir, es como el mapa, ¿no? O el esquema. Por lo tanto, ya hemos mencionado qué es y cuál sería la importancia de tener o contar con un protocolo de investigación, de poder escribir un proyecto de investigación. Como había mencionado la importancia la doctora Lucía del método científico, el proyecto, protocolo de investigación va a ser regido o va a ser seguido por el método científico. Desde la observación, la pregunta, hipótesis, experimentación, análisis y la conclusión. Ese es nuestro mapa general, podríamos decir. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber escribir un proyecto de investigación? Muchas veces, tal vez ustedes viendo el periódico, viendo algunas convocatorias, se pide si alguien sabe escribir un proyecto de investigación, ¿no? A nivel de organismos como las alcaldías, las industrias, y obviamente en investigación existen convocatorias muy grandes a nivel internacional, donde se solicita que alguien envíe un proyecto de investigación que puede ser financiado. Por lo tanto, este debe ser regido por el método científico. Por lo tanto, se requieren algunos elementos como ser que tenga un planteamiento serio y fundamentado. Debe tener una pregunta de investigación que contenga los objetivos y la hipótesis, lo vamos a explicar con algunos ejemplos más adelante. Debe también tener una justificación del mismo, debe tener un diseño, el cual debe incluir quiénes van a ser los participantes, cuáles han sido los criterios de selección de los mismos, cuáles son las variables que se pretenden incorporar, cómo es el tamaño de la muestra, cómo se pretende elegir, algunas consideraciones éticas relacionadas con los participantes, qué tipo de análisis estadístico se pretende realizar y cuáles van a ser mayores detalles de la ejecución y la factibilidad. Es decir, cuando uno presenta un proyecto de investigación, tú estás vendiendo una idea, tú estás vendiendo un producto, el cual debe ser escrito de forma atractiva, para que la persona lectora, los que seleccionan esos trabajos, les parezca que debe ser beneficiado para financiar, ¿no? Y muchas veces también, cuando uno presenta una postulación para una tesis, te van a pedir que escribas un mini proyecto o una idea de tesis, un perfil de tesis, ¿verdad? Entonces, estos pasos también siguen ese camino. Un protocolo de investigación va a tener algunos pasos generales que ya hemos mencionado, pero es diferente a una investigación original con resultados ya realizados, ¿no? Como les había mencionado, dentro del protocolo o proyecto es lo que se pretende realizar, pero obviamente, una vez recogidos los resultados y publicados, pueden convertirse fácilmente en un producto original de la investigación, ¿no? Muchas veces esto también es solicitado cuando uno va a realizar una investigación y, por ejemplo, si trabaja con humanos, si trabaja con animales, este proyecto de investigación tiene que ser sometido a un análisis de un comité de bioética. Este análisis de comité de bioética va a arrojar un documento y unos cuestionamientos relacionados a toda esta justificación de lo que tú estás proyectando. Por lo tanto, pueden ser algunas veces cuestionados algunos puntos, tienen que ser resarcidos, tienen que ser discutidos, hasta que al final sale la aprobación de este comité. ¿Por qué es importante la aprobación del comité de bioética? Porque cuando uno tenga ya los resultados de la investigación y pretende publicarlos, seleccionando alguna revista, uno de los requisitos va a decir en instrucciones de los autores, si usted ha trabajado con animales, con encuestas relacionadas, dirigidas a los seres humanos, necesita presentar una copia de la aprobación de su proyecto o protocolo de un comité de bioética, ya sea nacional, internacional. En Bolivia existe el comité de bioética, toma tiempo el ser aprobado dentro de este comité de bioética algún proyecto que alguien necesite realizar, son un par de meses, y obviamente, como les decía, puede volver el proyecto para que ustedes puedan ampliar un poco algún punto que no ha quedado muy claro, y pues se rigen bajo normas específicas de tratados internacionales, ¿no? En la universidad se tiene una estructura de cómo se puede presentar un proyecto o propuesta de investigación en relación a los anteriores puntos.
podemos mencionar que debe contener un título, un resumen, una introducción y justificación, cómo se va a realizar el diseño del estudio, los objetivos generales y específicos, cuáles van a ser los métodos que se van a seguir, aspectos éticos y de bioseguridad, y esto no es nuevo, esto es de hace mucho tiempo que ya está rigiendo este formato, un cronograma de ejecución o plan de trabajo, cuál va a ser el equipo, quién va a ser el líder, quién va a ser el colaborador, quién va a ser el financiador o cofinanciador, quiénes van a ser los colaboradores externos o dentro de la misma institución, cuáles van a ser los requerimientos físicos, financieros, para que la institución evalúe si cuenta con los mismos o con qué patrocinio puede contar para poder ejecutar el proyecto. También tiene un límite presupuestario. Y por último, tienen que ir reportadas las referencias bibliográficas que sustentan toda la información que uno está presentando. Vamos a ir mencionando y yo voy a ir mostrando algunos ejemplos de proyectos o propuestas de investigación que he presentado en distintos organismos nacionales e internacionales. Entonces, vamos a empezar por estos dos puntos, que es el título y el resumen. Dentro del título, ¿qué característica debe tener? Debe ser un título extenso, que identifique claramente la propuesta de investigación. Es muy importante cómo va formulado el título, ya que debe ser atractivo, novedoso, como les había indicado anteriormente, debes tratar de vender la idea. Entonces, un ejemplo nos muestra, ¿no? Caracterización clínico-epidemiológica y evaluación de estrategias de intervención en áreas endémicas para la enfermedad X, cualquier enfermedad, o puede ser COVID-19, por ejemplo, ¿no? Otra característica, otro punto, factor es el resumen. El resumen se debe describir brevemente y debe contener la propuesta, los objetivos, métodos y resultados que se pretenden alcanzar, ¿no? Y debe tener máximo 4,000 caracteres considerando los espacios. Entonces, cuando uno hace la estructura del proyecto, ya tiene todos los puntos definidos, nos vamos a escribir el resumen con todo lo que contiene el proyecto. Lo tenemos en un documento quizás Word. He preparado esta pequeña guía para que ustedes puedan observar. Dentro del documento Word que está preparado el proyecto, nos vamos a donde dice revisar. En revisar, nos vamos a este sector que dice contador de palabras. Y una vez que hemos seleccionado todos los párrafos del resumen que contengan todas estas partes, nos va a salir un mensaje que nos dice los caracteres con espacios que usted ha ocupado son 2,633. Entonces, vemos que estamos dentro de lo que solicita en este caso la institución, que nos pide máximo 4,000 caracteres. Y así, en varias propuestas puede variar un poco más, un poco menos, pero siempre debemos acogernos a las normas que nos están solicitando. ¿Sí? Entonces ahí está cumpliendo. Después es muy importante el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema, de acuerdo al tema que nosotros hayamos seleccionado, puede mostrar que existe una ausencia de la información antecedentes. Estos deben ser interpretados cuidadosamente y deben ser identificados para tomarlos en cuenta. Por lo tanto, se debe hacer una revisión de la literatura actual, ¿no? Y en la revisión de la literatura vamos a obtener una descripción narrativa y concisa de todas las publicaciones más relevantes sobre la temática que queramos proponer un protocolo o proyecto. Debemos indicar breves antecedentes que nos permitan colocar el contexto de la información, presentar a los lectores cuál es el campo de estudio. Debemos pensar que no solamente nuestro protocolo o proyecto de investigación va a ser evaluado por personas de nuestra área, sino que tiene que ser comprensible por personas de otra área y también de la importancia del tema, ¿no? Como consejo se debe ir de lo macro a lo micro y es muy importante la referenciación, ¿no? Que vamos a ver más adelante que debe ser actualizada. El tercer punto del formato para presentar proyectos de investigación nos hablaba de la introducción y justificación. Y se nos indica que se debe realizar una descripción sobre los aspectos generales
y antecedentes referentes a los temas que la propuesta aborda, permitiendo de esta forma identificar la justificación, pero, lo he resaltado en rojo, que tenga relevancia y el impacto que pueda tener el proyecto para el desarrollo de la propuesta. ¿Qué quiere decir? Desde el título, la propuesta debe ser muy atractiva. Hoy en día no es ningún secreto, se están financiando por falta de información mucha temática sobre el COVID, pero cada vez obviamente eso va a ir disminuyendo. Sin embargo, para cualquier proyecto de investigación que uno tenga, debe tomar en cuenta esos detalles es como si tú estuvieras vendiendo un producto, ¿no? Y el producto del investigador es la publicación científica, que es lo que va a recoger como resultados. Dentro del diseño del estudio, que es otra parte que nos exige el proyecto de investigación, se debe representar esquemáticamente el diseño experimental de acuerdo al número de objetivos específicos y enumerar las actividades que se van a realizar, esas actividades bajo qué metodología o qué experimentos se van a realizar, qué intervenciones se van a realizar, como ha mostrado algunos tipos de estudio la doctora Lucía, que es muy importante, que deben estar detallados. Y vamos a ver esto que es una pequeña guía, ¿no? Esto es una elaboración de un proyecto que pretendía evaluar los fracasos de un determinado tratamiento por falta de bioseguridad y condiciones de infraestructura. Entonces aquí se ha hecho un pequeño flujograma, también podríamos decir, de qué aspectos o qué pasos se van a realizar en qué ámbitos o ambientes, ¿no? Aquí tenemos en la clínica, se van a realizar la observación, cierto análisis de la información, toma de muestras. En el laboratorio se van a procesar las muestras, se van a identificar algunos patógenos. Luego se vuelve a la clínica para entregar los resultados a la persona que se ha pedido la autorización para tomar las muestras y para que conozcan cuáles son los resultados. Se va a realizar en la clínica un test de conocimiento sobre bioseguridad. Y dentro de todo el equipo se hace el análisis estadístico, los resultados, las conclusiones y la presentación de los resultados en diferentes ámbitos académicos, como ser congresos. Dentro de los objetivos de investigación, ya varios deben conocer, existe el objetivo general y específicos que deben guardar estas características, ¿no? Van a expresar la finalidad de la investigación, son puntos de referencia importantes que nos guían, así como hemos visto el flujograma, van a expresar alcances y limitaciones del trabajo, y tenemos aquí algún ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, todo objetivo empieza con un verbo. Entonces, de acuerdo al título que hemos tomado como ejemplo anteriormente, aquí tenemos como objetivo general que es conocer el perfil clínico epidemiológico de la enfermedad X en 2 áreas endémicas para diagnóstico de posibles causas de mantenimiento de la transmisión y validar acciones de intervención de educación. De acuerdo a este objetivo general, se derivan los objetivos específicos, ¿no? Aquí tenemos que caracterizar variables socioeconómicas de la población, procesar la ubicación geográfica de pacientes, caracterizar aspectos clínicos de la enfermedad, identificar estrategias de diagnóstico e implementar estrategias de información, educación y comunicación. Todo esto va dentro del proyecto de investigación que puede ser presentado para ser ejecutado. Luego, ¿qué características más tiene? Para encontrar las respuestas a las preguntas de investigación que he formulado, debo representar en un esquema el diseño experimental. He mostrado un ejemplo, ¿no? Pero también se debe describir con qué pacientes se va a trabajar, cuál es la población de estudio, criterios de inclusión y exclusión, si es que se tiene, si es un estudio clínico, debe tener. Y también se debe tomar en cuenta las consideraciones éticas, principalmente cuando se trabaja con animales o es un estudio preclínico. Cuando se trabaja con personas, un estudio clínico, y cuando se trabaja con animales, un estudio preclínico. Siempre debe haber consideraciones éticas. En el caso de personas, detallar cómo van a ser seleccionados los voluntarios, los aspectos de cómo se va a cuidar su información, vamos a ver algunos ejemplos, y en el caso de animales de laboratorio, que se cuente con todas las condiciones, ¿no? Con un bioterio, y se tiene que detallar inclusive cuando se trabaja con animales de experimentación, ellos siempre al final tienen que ser sacrificados, y tiene que ser un sacrificio lo menos doloroso posible, lo más rápido, y eso
tiene que ser aprobado también por comité de bioética, ¿no? También indicar otras posibles metodologías que se pueden utilizar, protocolos, tipos de muestra. Este punto es bien importante, que lo mencionaba también la doctora Lucía, que cuando hacemos la evaluación de riesgo de sesgo, que puede ser ciertos errores que se han cometido en las investigaciones, muy pocos reportan cómo se calcula el tamaño muestral. Esto de la parte estadística debe ser respaldado, mejor aún si es con una fórmula, ¿no? De cómo se ha calculado el tamaño muestral. Y alguien preguntaba cuánto puede ser la muestra. Pues mientras mayor sea la muestra, tu investigación va a ser mucho más significativa y mucho más importante, ¿no? Ahora, para el tema COVID, el tema de vacunas, se necesitan pues investigaciones que incluyan cientos y miles de personas, ¿no? Para que la información tenga mucho más validez. Habíamos mencionado estos dos puntos importantes y les coloco algunos dos ejemplos. Dentro del diseño, criterios de inclusión. Aquí como ejemplo están pacientes. Es un estudio que está probando un determinado producto, ¿no? Dos productos para una misma enfermedad. Dice pacientes que tengan este grupo etario, mínimo esta característica de tener esta cantidad de piezas, que tengan esta enfermedad inicial, pero no acelerada, ¿no? Que tengan algún problema que se refiere a algún problema estético, buen estado de salud general, y dentro de que firme el consentimiento informado, muy importante, ¿no? Porque eso se presenta como respaldo. Dentro de los criterios de exclusión, indica presencia de la enfermedad, uso de algunos productos que puedan alterar los resultados, uso de aparatología, pacientes que fuman en este caso, pacientes que sean alérgicos y que no pertenezcan a un grupo etario. Esto puede ir uno definiendo según el objetivo del estudio, o sea, de acuerdo al tipo de estudio. Y dentro de las consideraciones éticas, solamente tocar algunos parámetros que les pueden servir de guía o de ayuda, como dice acá, cuál pueden ser la descripción de métodos que van a afectar a los participantes de la investigación, ¿no? Aquí indica, todos los pacientes serán informados de las diferentes fases de la terapia para su caso, son algunos ejemplos. ¿Existe algún riesgo que puedan correr los pacientes? Aquí se tiene que detallar. ¿Existen medidas de protección de riesgos y confidencialidad? Claro que sí. El participante no será identificado por número de identidad, dirección, número de teléfono, a pesar de contar con estos datos. Por eso dice. O cualquier otro dato que divulgue su identificación. Estos no se deben divulgar fuera de la institución, de la universidad, y los datos registrados y divulgados fuera del estudio recibirán un código numérico único que no identificará al participante, ¿no? Ustedes han debido leer algunos estudios que están codificados cada uno de los participantes, inclusive para hacer el análisis estadístico. No nos interesa en realidad el nombre de la persona que tenga X enfermedad, no es que no nos interese por el tema de la enfermedad, sino que no nos interesa tomando en cuenta la protección de sus datos, ¿no? Y la previsión de reembolso de algunos gastos que el paciente, el voluntario puede incurrir, aquí también debe ser detallado. Estas son algunas partes de las consideraciones éticas que se deben incluir dentro del proyecto de investigación. También está el presupuesto y el cronograma. Dentro del presupuesto, de manera general, podemos decir que, había dicho, existen límites presupuestarios por cada convocatoria que pueden ser financiados, pero de manera general podemos mencionar que las investigaciones obviamente no es una labor fácil y tampoco es una labor económica, o sea, de economía baja, ¿no? La investigación es costosa, ¿no? De acuerdo al tipo de material de trabajo que debe estar presupuestado ya aquí, calculado, cotizado, de dónde se va a adquirir, a qué precio se va a adquirir, los reactivos y equipos de laboratorio. También existe una propuesta de cuánto van a percibir el equipo de investigación, si existe algún auxiliar también, todos los que van a participar, ¿no? O inclusive puede ir aquí alguna persona que va a participar dentro del estudio y ya se ha quedado con una persona que no va a recibir algún pago, por ejemplo, algún beneficio, ¿no?
ahí puede ir como 0, por ejemplo. También debe ir detallado. Y dentro de la logística, si es que comprende algún viaje, viáticos, te vas a quedar, vas a ir a tomar muestras a otro departamento, todo eso debe estar presupuestado, ¿no? Y dentro de el cronograma se utiliza muchas veces la carta Gantt, que tal vez han debido escuchar, donde por meses van enumerado de acuerdo al objetivo todas las actividades que se van a realizar. Muy importante también que el estudio cuente con una prueba piloto. Eso le da mucho peso a la investigación. Y cada una de las fases que van a realizar y ejecutar, siempre hay que darle un margen también, ¿no? Porque son muchos factores que intervienen. Qué sé yo, si yo tengo calculado que voy a poder reclutar a los voluntarios en 2 meses, puedo poner 2 meses y 15 días para cualquier eventualidad. Ustedes saben que al finalizar, por ejemplo, un estudio, si tú empiezas un estudio de 1 año con voluntarios, puede ser que no los 100 participantes que han iniciado el estudio terminen el estudio. Puede ser que tú tengas un porcentaje de pérdida, puede ser un 2%, un 5%, un 10%, ¿no? Todos esos detalles se deben tomar en cuenta. Por último, toda esta información, que ustedes lo han visto inclusive en los objetivos, debe estar referenciada, ¿no? De acuerdo al sistema que se solicite, de acuerdo a convocatoria. Por ejemplo, de acuerdo al formato de la universidad, se pide que sea formato APA, pero el formato APA no es el único, ¿no? Antes era muy utilizado, y es todavía utilizado según algunas revistas todavía que solicitan, el formato de referenciación Vancouver, donde uno escribe una oración, un párrafo, y entre paréntesis va la numeración, para que al final de todo el escrito vaya ya totalmente descrito el nombre del autor, nombre de los autores, el tipo de artículo, el título del artículo, la revista, la página, donde ha sido publicado, ¿no? Es muy importante trabajar con gestores. Se ha hablado en algún momento del Mendeley, tienen la guía para poder acceder y es algo con lo cual se trabaja, ¿no? De hecho, cuando se trabaja con Mendeley en el Word, aparece de un color plomo, no aparece con el fondo blanco. Ya está identificando que se ha trabajado con Mendeley, aunque uno no lo tenga instalado inclusive. Y pues todas estas guías están reguladas por lineamientos a nivel mundial, ¿no? Existe esta página que es www.equator.network.org, que nos da algunas pautas de guías, no solamente de protocolos, sino de todo tipo de estudios, estudios randomizados, revisiones sistemáticas, reporte de casos, que son muy utilizados en ciencias de la salud, y la doctora Lucía ya les ha explicado cuáles son los principales tipos de estudio. Muy importante, existen también muy utilizados en salud, los ensayos clínicos de distintos tipos, con algunas características muy importantes, ¿no? Generalmente se utilizan para eficacia y probar nuevos fármacos. Por lo tanto, estos estudios son aleatorizados, o también se llama randomizados. Eso quiere decir que los participantes han sido colocados según sus características similares en 2 grupos, en 3 grupos, de acuerdo a cómo sea el diseño de estudio. Y esa aleatorización ahora se puede hacer de forma informática, ¿no? Es decir, existe un software que te dice estos participantes van en el grupo A, pero ese software es aleatorio, no está como haciendo una predilección por este grupo de personas para que tomen X fármaco. De hecho, cuando se hacen estos estudios clínicos, por ejemplo, de algún fármaco, para aquellas personas que tal vez no han conocido ese tipo de estudios, si te están probando una cápsula, así como vemos en el gráfico, no tiene ni siquiera el nombre, no tiene ninguna identificación. Y lo que se pretende que sean cegados solamente los participantes, o doble ciego, que sea cegado también el investigador, que es mejor que sea el estudio doble ciego, y en ese caso necesitas de un tercer interviniente, una persona ajena a la investigación, que sí conozca cuál es la cápsula que se le ha dado al grupo A de participantes, cuál es la cápsula que se le ha dado al grupo B de participantes, y esto se revela al final del estudio, cuando ya se recogen los resultados. Esto es para eliminar que exista un sesgo, un direccionamiento a que esta cápsula
funcione mejor para tal grupo o no funcione, ¿no? Esto es para que sea una investigación totalmente ética. Y los criterios que regulan los protocolos de investigación son estos publicados en Spirit, ¿no? Que ustedes pueden acceder a la página y nos dan lineamientos generales. Hay una guía publicada, les voy a mostrar, el artículo ya está en español, el año 2013, y está muy ligado a estudios clínicos registrados en Clinical Trials, donde uno puede identificar o inscribir su investigación. De hecho, te dan un número, el cual ese número identifica tu investigación y está ya protegido, podríamos decir, con cierta patente ya tu idea de la que tú estás llevando a cabo. Este estudio, cuando tú lo has realizado y lo has finalizado, también, una vez que ha sido registrado, debes subir todos los resultados y todos los documentos que se te solicitan. Tablas de datos generales, resultados que ha habido con cada uno de los grupos, ¿no? Es decir, no solamente se queda en inscripción, sino que uno tiene que completar la información una vez que se ha realizado el estudio. Por eso cuando uno accede a la página, ahí sale si el estudio aún no ha sido completado o ya está completo con resultados publicados. Este es el artículo que les mencionaba, ya con este título lo pueden buscar en español, la Declaración de Spirit del año 2013, donde nos dan los principales rasgos, características de cómo se debe realizar un protocolo para un ensayo clínico, que es muy utilizado en el área de la salud. Y tiene este checklist, podemos decir, esta lista de verificación, ¿no? Que nos indican características que más o menos ya hemos mencionado. El título debe tener un registro para que cumpla con los lineamientos de Spirit, ¿no? Ahí va, en el inciso 3 va el número del registro, por quién es financiado, para ver si existe conflicto de intereses o no, con alguna empresa, con alguna marca, eso debe ser declarado y ustedes lo leen siempre al finalizar un artículo, los antecedentes, la justificación, los objetivos, los métodos, cómo se han seleccionado los participantes, de qué población, de qué universidad, bajo qué características, se han hecho intervenciones, se ha cortado la medicación, se ha cambiado, hay estudios que son cruzados, que primero se les da un medicamento un cierto tiempo y se les da luego otro medicamento, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Se ha hecho el cegamiento, es decir, que no conocen los participantes el tipo de medicamento que se está utilizando, cómo se hace la recolección de datos, la gestión, quién hace el análisis estadístico y los criterios de ética. He tratado de mostrar los puntos más importantes, existen más, los van a verificar en el documento. Y he traído por último un ejemplo para que ustedes puedan ver que también se pueden publicar los protocolos de estudios que se van a realizar. En este caso nos indica un estudio que ha sido publicado recién el año pasado, Clínica, Microbiología e Inmunología de los efectos sistémicos de los probióticos en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Aquí dice, justamente lo identifica, ¿no? Estudio protocolo para un estudio clínico, ¿no? Randomizado. Y obviamente contiene el resumen donde no están los resultados, ¿no? Porque es un protocolo, es un proyecto que se pretende realizar, cómo se quiere hacer el análisis, y aquí está algo importante, el registro en Clinical Trials. Existen otras páginas también donde tú puedes registrar, pero tal vez una de las más serias, una de las más antiguas es Clinical Trials, también tiene las palabras clave. Y en el método diseño, pues explica todo lo que se va a realizar, entre qué universidades, y nuevamente que ha seguido los criterios de Spirit según la lista de verificación, ¿no? ¿Existen revistas donde puedes publicar el protocolo? Sí, en español, por ejemplo, existe la revista Panamericana de Salud Pública. Estos son los tipos de artículos que se reciben y como ven en el punto 1.4 se pueden publicar protocolos de investigación y OPS está relacionado con ciencias de la salud. Para terminar, existen obviamente, aquí está la página, lo van a ver después. Existen para otras áreas también donde se pueden realizar proyectos y se pueden publicar protocolos de investigación. Bueno, con esto acabo, espero que les haya servido mucho la información y si puedo colaborar con alguna respuesta en el chat, voy a ir contestando. Voy a dar lugar a la siguiente
participación con la doctora Rocío, por favor. Sí, gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla. Por favor, me indican si se ve mi pantalla. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, Rocío. Sí, se ve, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, yo voy a hablar ahora sobre un tipo de artículo, ¿no es cierto?, que se trata de la revisión bibliográfica o también artículo de revisión. Si nosotros hablamos de una revisión bibliográfica, debemos estar muy conscientes, bueno, de que en realidad el conocimiento científico es acumulativo. Es decir, que cada investigación se basa en resultados y conocimientos anteriores sobre el tema que se está investigando. Tanto es así que se dice que la ciencia, entonces, consiste en una larga serie de pequeños progresos, cada uno de ellos basados en los anteriores, en una especie de continuidad del progreso científico. Tanto es así que el año 1675, Robert Hooke escribió que Isaac Newton había dicho: si he podido ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes. Él se refería a todos los investigadores que habían fundamentado anteriormente las investigaciones que él posteriormente había llevado adelante, en investigaciones que han dado realmente, como ustedes saben, frutos y conocimientos ahora muy importantes, como por ejemplo las leyes de Newton, ¿no? Entonces, ¿pero qué es una revisión bibliográfica? En realidad es una investigación documental, ¿no es cierto?, que supone un proceso de recopilación de información que ya existe, ¿no es cierto?, la selección de las fuentes de donde se va a recopilar toda la información sobre un tema o un problema que uno quiere investigar, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos principalmente a basarnos o a tratar de explicar de la mejor manera posible cómo se elabora una revisión bibliográfica o también llamado artículo de revisión. Como ustedes pueden observar aquí abajo a la derecha, pues la elaboración de una revisión bibliográfica tiene tres fases. Una, la búsqueda de la información. La segunda fase es la lectura y el registro de la información. Y la tercera, la elaboración de un texto escrito. Sin embargo, antes de iniciar con estas fases, nosotros tenemos que tener en cuenta unos pasos previos, que son escoger primero el tema de nuestro interés, el que queremos investigar, y hacer una pregunta de investigación sobre este tema, ¿no? Y finalmente contestar la pregunta: ¿por qué es relevante el problema que uno ha elegido? ¿Qué importancia tiene este tema? ¿Por qué lo queremos investigar? ¿Por qué queremos de este tema escribir un artículo de revisión? Eso también es importante. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a ir describiendo cada una de las fases de la elaboración de un artículo de revisión. El primero, como ya lo habíamos mencionado, pues es la búsqueda de la información. Y como ustedes deben recordar, todos los que han estado el día lunes en este mismo curso, pues hemos dado en realidad una información muy detallada, ¿no?, de cómo se debe realizar la búsqueda de la información, qué estrategia, dónde, cómo debemos buscar. Solamente para recordarles un poco, voy a mencionar algunos puntos, ¿no es cierto? Primero, hay que empezar con la búsqueda de la información online. Obviamente, ahora todo lo hacemos a través del Internet. Un segundo punto que indica usar las palabras clave. Ustedes se deben acordar que hemos hablado largo y extenso el día lunes sobre la determinación de las palabras clave. Porque la determinación de estas palabras es muy importante para que nosotros,
con estas palabras podamos buscar y encontrar la información que estamos buscando. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, las páginas de Thesaurus que habíamos mostrado el día lunes, que nos ayudan realmente a determinar qué palabras clave utilizar. Y una buena idea es utilizar, por ejemplo, en español e inglés, ¿no? Como ya habíamos mencionado también, posiblemente en inglés encontremos mucha más información sobre el tema que estamos buscando. Y una cosa muy importante, que tal vez puede ser algo que llame la atención en el momento de nuestra búsqueda, dice, por ejemplo, si al revisar los artículos que estás escogiendo, aparece el nombre del mismo autor todo el tiempo, pues podemos pensar que realmente este autor ha estado estudiando durante bastante tiempo el tema que queremos investigar. Entonces podríamos ir a buscar con preferentemente, digamos, los artículos de este investigador que nos pueden ser muy útiles para nuestro trabajo. El segundo punto y la segunda fase es la lectura y el registro de la información. En realidad, lo que pasa es que incluso en el momento de estar escogiendo qué artículos y qué información nosotros vamos a bajar a nuestra computadora para poderla revisar, tendríamos que tener en cuenta un paso previo muy importante, que es la selección de la información que vamos a recopilar, teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes, que son la relevancia y la calidad. ¿Cuándo es relevante la información que vamos a escoger, que vamos a revisar? Cuando realmente encaja de una manera perfecta en el tema que nosotros estamos buscando, en el tema que estamos investigando, ¿no es cierto? Entonces, realmente para determinar la relevancia de un artículo, en el caso de nuestro tema, pues deberíamos ir primero a revisar los resúmenes. Para eso están los resúmenes, justamente, ¿no? Por eso es que se pone al principio del artículo, de cualquier artículo, el resumen del mismo, para que la persona que quiera enterarse de qué se trata, ¿no es cierto?, primero revise el resumen. Si en el resumen uno determina que realmente es lo que está buscando, pues ese artículo es relevante para mi trabajo y lo bajo a mi computadora para la revisión. Y finalmente la calidad, ¿no es cierto? La calidad es muy importante, es decir que de esto habíamos hablado y recomendado ya más antes, en las anteriores charlas también, es que necesitamos que para que nuestro trabajo esté muy bien fundamentado y realmente tenga un apoyo de referencias muy importante, es necesario que los artículos que nosotros vayamos a escoger y a revisar tengan que ser artículos principalmente publicados en revistas indexadas, que son las revistas que nos dan la calidad del artículo, que ustedes saben que son indexadas y son además revistas que tienen la revisión por pares, ¿no es cierto?, que nos indica que la información que se está brindando en ese artículo es de alta calidad. Entonces, una vez que nosotros hayamos bajado toda nuestra información, que generalmente, obviamente dependiendo del tema, pero generalmente es bastante amplio, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a leer los artículos, ¿no es cierto? Debemos empezar a leer, a revisarlos para poder tener un background para escribir nuestro artículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Realmente, en muchos casos, pues, la información es amplia y no vamos a poder retener toda esa información en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar algunas estrategias, ¿no es cierto?, para poder, digamos, hacer una revisión y guardar una memoria de las ideas centrales de los textos que vamos a revisar. Se pueden utilizar diferentes estrategias, por supuesto. Cada uno puede buscar sus propias estrategias. Las que se mencionan generalmente son resaltar los lugares
donde realmente está, digamos, la idea misma del artículo o que ha querido mostrar el autor, que nos puede servir y queremos mencionar en nuestro trabajo de revisión bibliográfica. Otra forma es escribir notas al borde del artículo, por ejemplo, ¿no es cierto? Pueden hacerlo de diferentes maneras. Pero finalmente, esta forma, estas estrategias de poder guardar una memoria, nos va a permitir tener un registro de las ideas importantes que se ha recopilado durante la revisión bibliográfica y que queremos nosotros incluir en nuestra revisión bibliográfica o artículo de revisión. Esto para evitar que nuevamente tengamos que releer si es que no tenemos muy clara la idea, ¿no es cierto? Otra cosa es que también nos puede permitir recoger nuestras propias interrogantes, porque mientras nosotros vamos leyendo, podemos tener interrogantes, por ejemplo, ¿no? Pero, y esto que estoy leyendo a mí me hace hacer esta pregunta, digamos, ¿no? Me hace notar esta pregunta o tengo este comentario. Esas cosas también se pueden anotar, que nos va a ayudar posteriormente a escribir nuestra revisión bibliográfica. Y finalmente, pues, es la ayuda a memoria de toda la materia que se ha revisado y que se ha leído, y que además representa nuestra materia prima el momento de escribir el artículo. Ahora, una vez que hemos pasado por estas dos etapas, llegamos a la tercera etapa, que es la elaboración de un texto escrito. Yo aquí a la derecha he querido mencionar, ¿no es cierto?, un comentario que he encontrado en un artículo sobre revisión bibliográfica de Luis Fernando Peña, publicado el año 2006. Este autor, en su afán de explicar cómo se realiza un artículo de revisión, hace una analogía entre el investigador y un viajero, un turista en realidad, ¿no? Y he querido mencionarlo aquí, se los voy a leer. Dice, por ejemplo, a medida que avanza, el lector viajero va dejando en su diario registros y memorias de su paso por los puntos más importantes de la ruta. Hasta ahí está mencionando cómo el investigador ha ido haciendo las anotaciones de la revisión que está haciendo. Pero, dice, al llegar a su destino final, necesita escribir un relato completo y coherente de su itinerario y de sus vivencias. Entonces, esta última parte nos está describiendo la elaboración de un texto escrito. Y en realidad, en toda la información que he revisado para realizar esta presentación, pues me he dado cuenta que las dos anteriores fases normalmente son altamente explicadas, muy detalladamente. Sin embargo, la elaboración y la escritura misma del texto, no hay muchos artículos que lo expliquen, digamos, detalladamente. Y a mí me parece que esta parte es también, obviamente igual que las anteriores, muy, muy importante para saber cómo vamos a escribir un artículo de revisión. Entonces, para elaborar un texto escrito, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos. Uno, contextualizar el problema y plantear la pregunta de investigación. Ustedes saben que siempre que se habla de investigación, todo empieza con una pregunta de investigación. El segundo paso es hacer referencia a otras investigaciones. Por supuesto, porque toda la información que hemos leído tenemos que utilizar y referenciar en nuestro artículo de revisión. Un tercer punto es escribir un texto coherentemente. El cuarto punto dice hacer una valoración crítica de la información y finalmente terminar con una conclusión. Voy a ir más adelante explicando cada uno de estos puntos. Pero antes de empezar a hablar de los puntos como tal,
Igual que en los anteriores casos, pues antes de empezar a escribir, tenemos nosotros que tener una estructura en este caso, de los artículos de revisión. Aquí lo que les muestro es un formato de realización de revisiones bibliográficas que tiene la Universidad Frans Tamayo. Esto siempre elaborado a través de los lineamientos internacionales que hablaba el doctor Willy, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la Red Ecuador, etc. Todo siempre está basado en los lineamientos estructurados y aprobados internacionalmente. Entonces, aquí esta estructura de nuestro formato nos indica las siguientes partes que debería tener una revisión bibliográfica, ¿no? Empieza con el título, por supuesto, el resumen, las palabras clave que son muy importantes, pasa a la introducción. Es necesario poner los detalles de la búsqueda en este tipo de artículo, ¿no? Cómo hemos buscado, hay que explicarlo. Luego, el desarrollo del tema mismo y finalmente la conclusión y perspectivas en este caso, ¿no? Por supuesto, finalizando, es necesario poner las referencias bibliográficas. Entonces, uno de los pasos será el primero, contextualizar el problema y plantear la pregunta de investigación. Ustedes lo deben recordar. Entonces, dice, la revisión bibliográfica comienza con una breve introducción, por supuesto, donde el autor tiene que mostrar varias cosas. Primero, la relevancia del problema que propone investigar. ¿Cuál es la importancia de este problema? ¿No es cierto? Tiene que formular claramente la pregunta a lo que se ha enfocado su trabajo en la investigación documental. Lo puede hacer a través de una pregunta o también a través de un objetivo, por ejemplo, ¿no? Luego tiene que dar una breve justificación de cómo para tratar este problema. ¿Por qué tratar este problema? Esa es la justificación. Y finalmente indicar quiénes se van a beneficiar de este trabajo, mostrando al público al que está dirigido esta investigación. Ahora, ya en el tema mismo del desarrollo del trabajo, es necesario hacer la referencia a otras investigaciones, por supuesto, es todo lo que hemos leído, lo que hemos revisado, que no es poco trabajo, es bastante trabajo, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a hacer la referencia a estas investigaciones mientras nosotros vamos escribiendo? Hay tres formas. Una que es la paráfrasis, el resumen y las citas textuales. Paso a explicar cada una de ellas. El parafraseo o paráfrasis, dice, es colocar una parte del documento académico y lo más importante, utilizando tus propias palabras, en una frase más corta comparada con el texto original. Entonces, yo tengo que leer el artículo y lo que yo quiero colocar en mi trabajo, lo voy a redactar con mis propias palabras en una frase más corta. Y aquí tenemos un ejemplo que lo voy a leer en extenso para que ustedes entiendan cómo se tiene que ir escribiendo a través del parafraseo. El texto original dice, no existe nada en la naturaleza de las vacunas y sueros protectores del ganado. Es verdad que se encuentra una gran variedad de enfermedades entre plantas y animales del bosque, pero de forma general, estas no asumen largas proporciones. El principio que se mantiene es el de que tanto las plantas como animales pueden protegerse a sí mismos, a pesar de la existencia de parásitos en medio de su ambiente. Y aquí pone la fuente, ¿no es cierto? Howard, 1940. ¿Cómo se podría hacer un parafraseo como ejemplo, verdad? Dice, Howard, 1940, página 4, reconoce que las enfermedades de plantas y animales existen en la naturaleza, pero no en una gran escala. Plantas y animales desarrollan sus propios mecanismos de defensa contra patógenos. Ustedes verán que son palabras totalmente distintas que reflejan la misma idea,
y además es mucho más corto. Otra forma es hacer un resumen puntual, ¿no es cierto? Resumir realmente es disminuir, sintetizar una idea en una frase mucho más corta, ¿no es cierto? Aquí dice, colocar las ideas principales del documento académico, pero utilizando tus propias palabras. Y el ejemplo muestra lo siguiente. El texto original indica, el principio que se mantiene es el de que tanto las plantas como animales pueden protegerse a sí mismos, a pesar de la existencia de parásitos en medio de su ambiente. La regla de sobrevivencia es la que prevalece en este nivel. Vive y deja vivir. Howard, 1940. Y el resumen puntual dice, el concepto clave del cultivo orgánico explicado por Howard, 1940, también incluye la idea de la autorregulación en la naturaleza. Y una tercera forma de hacer referencia a la bibliografía que hemos revisado es la citación textual, ¿no? En este caso, se utiliza una frase corta extraída directamente del documento académico, manteniendo las palabras de forma idéntica, ¿ya? Esta es una forma, digamos, especial de referenciación, que normalmente se utiliza en situaciones especiales, ¿no? Cuando, por ejemplo, la forma en que está citado en el documento original es tan exacta que no se la puede cambiar. Uno de los ejemplos importantes es, por ejemplo, en el área del derecho. Ayer hablaba la doctora Estela de esto. Las leyes, por ejemplo, no podríamos nosotros cambiar sus palabras. Tendríamos forzosamente en nuestro trabajo que copiar exactamente como han sido redactadas originalmente. Esto es una citación textual. Aquí el ejemplo nos muestra lo siguiente. El texto original dice, el principio que se mantiene es el de que tanto las plantas como animales pueden protegerse a sí mismos, a pesar de la existencia de parásitos en medio de su ambiente. La regla de sobrevivencia es la que prevalece en este nivel. Vive y deja vivir. Y la situación textual puede decir, de acuerdo a Howard en 1940 en la naturaleza, la regla de sobrevivencia es la que prevalece en este nivel. Vive y deja vivir. Verán ustedes que lo que está entre comillas está prácticamente copiado, ¿no? Esa es una citación textual. Aquí he traído un ejemplo de un artículo de revisión sobre un tema del COVID, ¿no es cierto? Aquí dice, sueño e inmunidad en tiempos de COVID-19. No sé si ustedes lo pueden llegar a leer, pero yo les voy a leer un poco lo que se trata, lo que es el resumen, ¿ya? El resumen muestra todas las partes que tiene que tener un artículo de revisión, por supuesto. El background indica analizar cómo COVID-19, la pandemia de COVID-19 y las restricciones, las medidas de restricción social afectan a la calidad del sueño y al sistema inmunológico. Ese es el objetivo de este trabajo, ¿no es cierto? Aquí nos muestra, por ejemplo, en los métodos, claramente nos está explicando los detalles de la búsqueda de este trabajo. Dice, es un trabajo, es una revisión bibliográfica llevada a cabo usando artículos científicos de los últimos 5 años de PubMed, nos está diciendo incluso de qué base bibliográfica ha sacado, ¿no es cierto?, con los siguientes descriptores o palabras clave. Sueño, cuarentena, COVID-19, inmunidad, además salud mental, por ejemplo, y también nos dice que ha usado los libros de texto de Oxford sobre desórdenes del sueño, inmunología celular y molecular y tratamiento de la infectología, por ejemplo.
cierto? ¿No? Aquí nos está mostrando que este también es un paso importante. Nosotros siempre en un artículo de revisión tenemos que explicar cómo hemos buscado la información. También nos muestra los resultados y finalmente la conclusión, ¿no? Pero cuando nosotros ya estamos en el momento del desarrollo mismo del trabajo, los puntos que se van a tocar en este desarrollo dependen mucho del tema el que estamos investigando. Por ejemplo, en el caso de este artículo, han decidido tocar los siguientes puntos: sueño y reloj biológico, inmunidad y sueño, trastornos del sueño y la pandemia del COVID-19. Entonces, el desarrollo de nuestro trabajo, cada investigador define, de acuerdo a su objetivo, qué puntos va a tocar durante el desarrollo de la escritura del artículo de revisión. Ahora, en el tercer punto decíamos que hay que escribir un texto coherente. En realidad, digamos, durante todo el tiempo de experiencia hemos podido ver que especialmente los estudiantes muchas veces cometen varios errores. Un error muy importante es que en una revisión bibliográfica pongan solamente toda la información leída como un simple agregado de las investigaciones, ¿no? Sin que tenga una estructura, sin que se vea realmente como un todo, como tiene que verse en un artículo de revisión. Entonces, en este sentido, la coherencia es muy importante. ¿Por qué? Porque es la propiedad de un texto que nos permite percibirlo como una totalidad, no como un collage formado por fragmentos superpuestos, dice aquí, ¿no es cierto? Para que un texto resulte coherente, los distintos apartados, párrafos y oraciones deben estar conectados. Esto es muy importante en el momento en que nosotros vamos a ir a escribir las ideas o posiciones de los diferentes autores que hemos leído, pero tenemos que hacerlo de manera conectando uno con otro la idea del desarrollo mismo del tema. Para esto podemos utilizar algunas recomendaciones, ¿no? Una de ellas dice relacionar los planteamientos de diferentes autores, ¿perfecto? Esto es lo que tenemos que hacer. De eso se trata la escritura de un artículo de revisión. ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, estas relaciones pueden ser cronológicas. Escribir lo que dice un autor después de otro en el tiempo puede ser una forma, digamos, de escribir nuestro artículo. Otro, utilizando las semejanzas o posiciones similares frente al problema. Como ejemplo, podríamos poner resultados similares habían sido encontrados por, es una forma de conectar. Otra manera es utilizando las diferencias o posiciones divergentes frente al problema, ¿no? Podríamos poner, a diferencia de otros autores, estos autores muestran, digamos, ¿no? Otra manera es comparar, contrastando las posturas de diferentes autores frente al problema investigado. Por ejemplo, existen dos vertientes de trabajo y empezamos a describir ambas vertientes, una por una, ¿no es cierto? Y finalmente, otra es la complementación. También es importante tener en cuenta, ¿no es cierto? Estos ejemplos son para mostrarles cómo se tienen que ir conectando las ideas y las posturas de los autores que ustedes han leído del tema que están investigando, ¿verdad? 4, hacer una valoración crítica de la información. Y esto es muy importante. Aquí dice, por ejemplo, en una revisión bibliográfica intervienen las voces de los autores a los que hacemos referencia, a los que hemos leído, pero nuestra voz también tiene que estar presente en el diálogo. Es siempre muy interesante que en este tipo de artículo el autor puede explicar también su posición respecto al tema que está tratando, ¿no es cierto? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que él ha visto, de acuerdo a lo que ha investigado, etcétera, ¿no es cierto? Es necesario comentar, cuestionar, interrogar lo que dice.
Y finalmente terminamos con una conclusión. La conclusión puede ser desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la relación que tienen con el problema que se está investigando, los aportes originales que hace cada autor, la claridad de sus planteamientos, la originalidad de sus tesis y la fuerza de los argumentos con los que sustenta su posición o su criterio, por ejemplo, sus coincidencias o diferencias con otros autores. Y finalmente, aquí como ejemplo, les muestro la conclusión del artículo que habíamos visto sobre sueño e inmunidad en tiempos de COVID. Dice, la pandemia del COVID-19 es uno de los mayores desafíos que han enfrentado los sistemas de salud mundiales en este siglo. Más allá de los límites físicos y geográficos, el nuevo coronavirus cambió enormemente la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, al mismo tiempo que las medidas restrictivas de la infección viral deben ser una propiedad, los efectos que surgen de estas acciones también deben ser considerados y manejados. El sueño se ve afectado en este escenario y por su relación con el sistema inmunológico y la salud mental, el mal sueño deteriora la respuesta inmunitaria, facilitando la propagación de enfermedades infecciosas y el empeoramiento de la salud mental y la calidad de vida. Si nosotros volvemos a leer el objetivo de este trabajo, podremos determinar si realmente ha contestado a este objetivo. Su objetivo era analizar cómo la pandemia COVID-19 SARS-CoV-2 y sus medidas de restricción social afectan la calidad del sueño y el sistema inmunológico. Ustedes podrán juzgar y determinar si esta conclusión realmente está contestando al objetivo propuesto por el autor del artículo. Gracias por su atención. Si es que tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna consulta. Muchas gracias, Rocío, Willy, por sus excelentes presentaciones. Si tienen alguna consulta, por favor, estamos aquí para responderles. Algunas nos han ido escribiendo por el chat y pues muchísimas gracias por todas por las dudas y el interés que han estado mostrando y por estar aquí con nosotros hasta casi las 5 de la tarde para la presentación. Entonces, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden abrir también el micrófono directamente, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, nos están diciendo que la explicación fue clara, qué bueno. Teníamos una duda, aprovecho, nos indicaban en el chat y nos preguntaban si íbamos a mostrar datos sobre paquetes estadísticos. Bueno, pues en este momento no tenemos nosotros eso previsto justamente por motivos de tiempo, ¿no? Porque explorar un paquete realmente nos llevaría más de lo que nosotros quisiéramos para poder hacer lo mínimo que ustedes necesitarían de pruebas y análisis estadístico. No lo tenemos descartado, tal vez en un futuro acabemos estructurando el curso porque es importante. Sasha, tenemos aquí una pregunta en el chat que nos dice, ¿dónde podríamos acceder a más información para iniciarnos en revisión bibliográfica? Me interesa mucho. ¿Hay alguna recomendación de libros o textos para profundizar sobre el tema? ¿Qué le podríamos recomendar a Sasha? Doctora, sí puedo participar.
Hay textos, ¿no? Hay un texto bien dirigido a ciencias de la salud, entiendo que es de Brasil, el tema sería que está en portugués, ¿no? Y también existen algunos cursos que se lanzan, he visto muchos cursos en Brasil. Tal vez si es que Shasha no tuviera, bueno, la particularidad de tener problema con el idioma, ¿no? Como es bien parecido al español, a veces no se complica para unos, pero sí se complica un poco para otros. Podemos pasarle tal vez mediante el correo algunos links cuando ya se presenten o cómo puede adquirir el libro, si es que lo puede pedir, digamos, para que lo tengan físico. Otra cosa que yo también te recomiendo, Sasha, es la estrategia del trabajo en base al ejemplo, ¿no? Si tú tienes un tema en particular que te interesa, con las estrategias que te hemos mostrado el primer día de búsqueda bibliográfica, tú puedes colocar como filtros en algunas de estas bases de datos, tú puedes colocar revisión en el título del trabajo y así te va a salir todos los trabajos que tengan en el título incluido revisión, o puedes poner revisión en el resumen para que en la búsqueda tú tengas datos de, que te señalicen que el trabajo que tú estás buscando es una revisión y que una vez que hayas buscado revisiones las leas para ver qué estrategias utilizan los autores, ¿no? Marcia va a mostrar posteriormente en uno de estos días, mañana, la revisión sistemática. Entonces, tú vas a comparar con lo que Rocío te ha mostrado el día de hoy y es un tipo de revisión, es una estrategia X. La revisión sistemática es otro tipo de revisión. Yo creo que con también la charla de mañana te va a quedar un poco más claro en este sentido, pero yo te recomiendo también que busques revisiones en tu área, en el área que tú estás trabajando, en el área que te interesa leer, y ver cómo los autores han ido presentando la información. Han utilizado conectores, como lo mencionaba Rocío, lo han hecho de manera cronológica, han agrupado datos que tenían la misma estrategia, que mostraban los mismos resultados, han mostrado divergencias, cómo lo han hecho en revisión bibliográfica, ¿no? Y eso es importante. Qué filtros de tiempo están considerando, qué preguntas ellos se han planteado, qué lagunas hay en el tema. Y se consigue bastante en función a la revisión, a la lectura y todo. Y claro, más el dato de Willy que nos indica que justamente que hay cursos, pues también eso puede colaborar. Sí, Lucía. También, Sasha, me gustaría recomendarte, hay publicaciones de la OPS. Tú puedes buscar en su página, hay publicaciones de cómo escribir exactamente cada uno de los tipos de artículos. Y ahí tú vas a encontrar cómo puedes escribir una revisión bibliográfica. Son textos generales que publica la OPS y que también existen online. Súper, gracias, Rocío. ¿Alguna otra consulta más? Los escuchamos. Si tienen alguna consulta, los leemos, los escuchamos, pueden habilitar sus micrófonos, recordándoles que el día de mañana vamos a tener la presentación de estudio de caso y revisión sistemática. Entonces, con eso, también otro tipo de estrategias de formatación de trabajos de investigación también les va a servir, ¿no? Vamos a ir desde lo más en nuestra pirámide de evidencia, desde la base, nos vamos a ir hasta la punta, ¿no? Justamente para que puedan ustedes ver la diferencia en estos tipos de información científica. Bueno, si no tenemos más consultas, les agradecemos nuevamente por su asistencia el día de hoy. Como anuncios, recordarles que tenemos el link ya puesto en el chat justamente para que puedan colocar la asistencia, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes llenen este link. Les pedimos por favor que no se olviden de llenarlo porque eso nos permite a nosotros tener la asistencia
al día de quienes han participado, de quienes se han encontrado hasta el final. Y después lo que les queríamos mostrar nuevamente, nos lo han preguntado, pero se los pasamos otra vez, haciéndoles recuerdo. Tenemos el formulario de asistencia y las grabaciones. Siempre que nosotros finalizamos de procesar una grabación en el Zoom, es la misma, es subida y cargada a la página de YouTube de la Sociedad Científica de Ciencias de la Salud de Cochabamba. Entonces ustedes pueden encontrar las grabaciones disponibles ahí también. Bueno, perfecto. Entonces los esperamos el día de mañana. Vamos a solamente pasar por una última vez el link de asistencia para reiterarnos de que todos lo hayan recibido. Y pues nos vemos el día de mañana. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Y pues que tengan un buen resto del día. Muchas gracias al equipo que presenta el día de hoy. Rocío, Willy, muchas gracias. A nuestro apoyo también en el chat. Tenemos a Alison que siempre nos está acompañando, Marcia y la doctora Tania. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias, doctora, y a todos los presentes. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana.